Vientos. Entonces fíjate, un valor no null significa que es un valor no null significa que es una columna o campo obligatorio. Le tienes que pasar un valor sí o sí. Entonces fíjate, vamos a esta aquí, esta tabla 2, tabla 1, y vamos a agregarle un campo requerido de nuevo. Y tú puedes también asignar un valor default a cada columna. Entonces, este valor es asignado a la columna si otro valor no es, ahora sí que, si no se le suministra un error, pues ese valor por default es el que se le va a aplicar. Fíjate, vamos a poner en este caso, vamos a ponerle en este caso columna 2. Vamos a decirle que no es nulo, que es un campo obligatorio. Y en este caso vamos a ponerle un valor por default. Vamos a ponerle por default. Por default. Entonces aquí aplicamos. Pum, aplicamos. Y vamos a tratar de insertar un registro ahí. Vamos a poner en este caso esto. Y aquí vamos a ponerle nomás así, autoincrement. Aplicamos. Y aquí le ponemos C1, aplicamos. Y fíjate cómo nos da un éxito. Tú me puedes decir, oye, pero me pediste, le estás diciendo que el campo columna 2 es un valor requerido. Sí, pero le pusimos un valor por default. En cambio, si le ponemos aquí en este caso columna 3 y le ponemos que no null y aplicamos, pues todo esto muy bien. Pero si nos pasamos de listos y no le insertamos un valor en columna 3, fíjate lo que va a pasar. Vamos a poner en este caso esto. Ya vimos que si no le pasamos un valor, pues nos va a poner el valor por default. En cambio, si nosotros le ponemos un valor explícito, pues nos va a tomar ese valor explícito. Y acá nos vamos a pasar de listos y no vamos a pasarle valor a columna 3. Entonces fíjate cómo se va a insertar. Dice, nomás estás aplicando datos en C1, efectivamente, y en columna 2, fíjate cómo no estás poniendo tú un valor en columna 3 y le pediste que era requerido. Entonces fíjate, vamos a aplicar y fíjate cómo nos da un error. Dice, la columna 3 no tiene un valor por default. ¿Por qué? Porque la columna 3 es obligatorio. Y entonces no le insertamos nada. Pues fíjate cómo no le pusimos nada. Nos pasamos de listos. Y pues por eso nos da groserías. Nos dice, ¿sabes qué? Pues la columna 3 es un campo requerido. Por lo menos pone un valor por default o proporcioname un valor. Entonces cancelamos y ahora sí le pasamos un valor. Aplicamos y ahora sí nos va a dejar tranquilamente. Efectivamente. Entonces pues eso también es lo que quiere decir el valor por default. Que tú puedes pues ponerle un valor por default y en cambio de que no le pases, en caso de que tú no le pases un valor, pues ese valor por default se va a inyectar. En cambio, si tú le pasas un valor, pues el valor que le pases explícitamente es el que se va a quedar. El valor por default simplemente va a actuar cuando no se proporcione un valor. Y como estás viendo, pues el valor por default va acompañado de cuando, por ejemplo, tienes una columna requerida. Entonces, eso por un lado. Cada tabla puede también contener columnas numéricas cuyo valor es generado automáticamente por el sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, aquí ya lo estamos viendo. En MySQL, una columna es llamada una columna autoincrement. Por ejemplo, si tú le pones aquí el índice, todas estas son propiedades. Todas estas que estás viendo aquí son propiedades. Y fíjate que si tú palomeas autoincrement, pues significa que la columna se va a generar, ahora sí que con valores consecutivos de 1 a n. Entonces, pues, en MySQL, pues tú puedes generar un valor numérico generado automáticamente por tu sistema gestor de base de datos. Lo más normal de usar autoincrement, casi siempre las columnas autoincrement, casi siempre se utilizan para primary keys. Entonces, pues eso lo hace automáticamente el gestor de base de datos. Fíjate cómo aquí, pues la tabla 1 va en el ID 5. Entonces nosotros no se lo proporcionamos. Cuando tú pones una columna autoincrement, no le tienes que pasar un valor. El sistema gestor de base de datos, en este caso MySQL, lo hará automáticamente. Aquí deberá insertar el 6. Fíjate, vamos a poner acá esto por acá. Y acá ponemos esto. Aplicamos. Todo éxito. Y fíjate cómo efectivamente las columnas autoincrement son generadas automáticamente por en este caso por MySQL, en este caso el 6. Entonces tú vas a aprender más esto de definir columnas autoincrement ya cuando vayamos más adelante en el curso. Casi siempre tú, allá afuera en el campo de batalla, casi siempre tú vas a ver primary keys autoincrement. Casi siempre es lo que más se ve muy a diario, las columnas autoincrement. Y con esto pues no te preocupas tú porque las columnas, el ID
más bien el ID, no se repita. Cuando tú tienes una columna, una primary key con primary key autoincrement, pues tú ya no te tienes que preocupar de que se vayan a repetir los IDs, ya el gestor de base de datos se encargará por ti. Entonces, pues esto de columnas autoincrement para primary keys lo vas a ver, yo creo que en la mayoría de los casos. Entonces vamos a dar un breve repaso de esto que vimos. El tipo de dato es asignado a una columna y determina el tipo de información que será almacenado en esa columna. Cada definición de columna indica si un valor puede tener valores nulos o no. Un valor null indica que el valor de la columna es, como vimos por acá, es desconocido. Vamos a ponerle por acá. Un valor null significa que es algo desconocido, no disponible o no aplicable. Entonces, si tú le pones no null, pues en español significa no nulos. Quiere decir que tú no permites valores nulos. Tienes que ponerle un valor sí o sí. O lo que se traduce también como campo obligatorio, columna requerida. Eso para que lo consideres. Además, una columna puede ser definida con un valor por default. Entonces el valor es usado si otro valor no es proporcionado cuando un registro se añada a la tabla, como ya vimos hace unos instantes. Una columna a su vez también puede ser definida como una columna autoincrement. Una columna autoincrement es una columna numérica cuyo valor es generado automáticamente cuando un registro se añade a la tabla, principalmente cuando trabajamos con primary keys. Entonces, cambiando ya un poquito de tema, ahora vamos a hablar un repaso general, así muy general, de lo que es el modelo, en este caso, cómo leer un diagrama de base de datos. Voy a pausar el video para generar un archivo de estos. Bueno, pero mejor no, mejor vamos a abrir esta base de datos. Y fíjate como por acá. Bueno, pues ya se está alargando el video. Saludos.